Listo. Amigas, amigos de Publimetro, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Velázquez y bueno, pues hoy vamos a estar platicando un tema muy importante, de verdad, muy importante, con Eunice Rendón. Eunice Rendón, especialista en temas de migración y bueno, con una larga lista que no me daría tiempo de platicar de toda tu trayectoria, pero queremos platicar el día de hoy, Eunice, pues la situación que estamos viendo con la guerra en Ucrania, con esta invasión de Rusia en Ucrania, y bueno, pues la migración hacia nuestro país. Entonces, me gustaría empezar preguntándote, pareciera, últimamente ya no lo hemos visto tanto así, pero aunque pareciera un conflicto muy lejano, ¿cómo se inserta México en este conflicto y qué rol tendría México, sobre todo pues, para los migrantes, tanto ucranianos como rusos en nuestro país? Bienvenida. Antes que nada, muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación a Publimetro. Y bueno, como tú bien dices, es un tema que, aunque parezca a veces para algunos lejano, pues no es tan lejano. Y además, por supuesto, tiene un impacto para nuestro país. Entonces, creo que eso es lo más importante a considerar, un impacto de muchas formas, por supuesto, en términos económicos, en términos de seguramente algunas cuestiones también tendremos de impacto pues, al tener también esta frontera con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, en términos migratorios, también tenemos un impacto, e incluso antes de la guerra, es decir, antes de que el presidente ruso declarara ya formalmente la guerra, ante la amenaza de la misma, se vinieron muchas personas, tanto de Rusia como de Ucrania. Entonces, si nosotros revisamos las cifras, tan solo en los últimos 4 meses, entre octubre de 2021 y el mes de enero de 2022, fueron detenidos cerca de 6,400, por ejemplo, en el caso de la frontera con Estados Unidos, 6,400 rusos en los más de 3,000 kilómetros que existen entre la frontera entre ambos países. Y bueno, justamente este número supera la totalidad de todas las aprehensiones que hubo justo en esa misma franja fronteriza de rusos durante todo el año fiscal pasado. Entonces, que fue de cerca de 4,100. Entonces, estamos viendo casi la tercera, o sea, un incremento de 3 veces en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo te diría, que vemos una parte importante, pasamos de 4,100 rusos en todo un año fiscal a 6,400, y esto solo estamos hablando de aquellos que fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, 6,400 rusos. También, si hablamos de los ciudadanos ucranianos, vemos algo similar, es decir, en Estados Unidos, en todo el 2021 fueron arrestados cerca de 680 ucranianos, mientras que en este periodo de 4 meses, pues cerca de 1,000 personas, lo cual también supone pues un aumento importante y sensible. Lo mismo pasa en el caso de México. Si nosotros revisamos las cifras, vemos que hay 8 veces más rusos en estos últimos meses en México, y cuando digo los últimos meses, no es nada más a partir de la guerra, es antes de la guerra, ya con la amenaza de guerra empezaron a llegar los rusos 8 veces más y el doble de ucranianos de lo que solíamos tener, ¿no? Entonces pasamos de pues tener cerca de 1,994 rusos a principios del año pasado a casi cerrar con, más bien en estos meses cerrar con cerca de 16,172, y lo mismo en el caso de los ucranianos, de 2,873 en estos 4 meses en el caso mexicano también registrar cerca de 6,000 personas de esa nacionalidad. Entonces, seguramente estos números pueden cambiar drásticamente en las próximas semanas y días, porque como sabes también, pues se calcula que más ucranianos salgan, ¿no? Según datos de ACNUR, más de 500,000 de personas, más de 1,000,000 de personas, perdón. Ya también sabemos que a los ucranianos les están prohibiendo salir a los hombres de cierta
de entre cierta y cierta edad, ¿no? Porque justamente tienen que quedarse para la guerra, entonces esto también está suponiendo una separación familiar ahí importante, pero seguramente seguiremos viendo, pues, mujeres principalmente quizá llegar. Y no hay que olvidar, Miguel Ángel, otra cosa importante. También en los meses anteriores a que se declaró la guerra, muchos, se calcula que más de 1 millón de ucranianos se fueron a Rusia ante la oferta del presidente ruso de darles la nacionalidad y aceptarlos allá. Entonces, ante el riesgo de una guerra y de un ataque, etcétera, pues decidieron esas personas moverse del lugar. En este sentido, platicabas un poco el tema de Estados Unidos, pero también, además de esto, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el atractivo de México? O sea, el principal es la frontera con Estados Unidos, pero, por ejemplo, ¿Canadá viviría una situación más o menos similar a lo que está viendo México? Perdone. En el tema, yo creo que sí hay un tema particular con México con respecto a lo que mencionas. O sea, el hecho que compartamos la frontera con Estados Unidos. Un dato que no dije que creo que es muy importante también para explicar esa llegada exponencial que podemos ver en los siguientes meses también, pues es el hecho de que de que Biden también dijo que a partir del 1 de marzo va a otorgar visas de protección especiales, como en su momento se hizo con algunos centroamericanos, las TPS, ¿no? Visas temporales de protección, e incluso habla de darle cerca de 1 año y medio más o menos de permiso de trabajo también a los ucranianos. Y en el caso de México, se está abriendo también la oportunidad, o al menos el gobierno mexicano, a través de su titular, Francisco Garduño, del Instituto Nacional de Migración, ha dicho que va a darles el refugio tanto ucranianos como a rusos, que esta explicación, por supuesto no somos el país, por mucho, no somos el país en el que más vienen, ¿no? Sabemos que los países a los que más se han acercado son los que están alrededor justamente de Ucrania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, etcétera, son a los países a donde más ucranianos han asistido, y también seguramente a muchos otros de los países de Europa. Pero sí hay una cantidad de gente que está viniendo, y creo que sí ven como una puerta de entrada más factible el lado mexicano que el canadiense. Eunice, me gustaría también preguntarte, hay un tema, por supuesto, cuando estamos hablando de migración, que lo hemos estado viendo sobre todo migración de parte de Centroamérica, mayoritariamente, digo mediáticamente, mayoritariamente el año pasado, pero el tema del crimen organizado, el tema de estas mafias que están pues traficando con personas, ¿cómo se están insertando o cómo se insertan pues en esta dinámica? Están abusando, están ahora enfocándose ahora en ucranianos y rusos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí hay esta dinámica del crimen organizado. Ya desde hace mucho tiempo participan, por supuesto, en el negocio de tráfico de migrantes, pero sí creo y veo con mucha preocupación que esto ha aumentado. O sea, sí he visto en los últimos 2 o 3 años un incremento en la participación de grupos del crimen organizado en el tráfico y la trata de personas en movilidad. Realmente creo que el incentivo para incursar y seguir en este negocio de manera intensiva es primero que hay muchas personas que quieren migrar, entonces hay un público objetivo, digamos, para su negocio, y por el otro lado, la impunidad que hay también de este crimen, es decir, es más fácil que te castiguen o que te pase algo por traficar sustancias que por traficar personas. Desafortunadamente, la impunidad en este delito en nuestro país es prácticamente completa, ¿no? Es decir, no tenemos prácticamente detenciones por este delito. Sí hay una dificultad, por supuesto, ¿no? En que pues, las personas quieran denunciar y luego ratificar la denuncia, y todo el proceso es difícil, pero eso pues no justifica que no haya detenciones emblemáticas en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que eso ha motivado a los grupos del crimen organizado pues, a meterse más de lleno en este negocio, y como te decía, pues diversificando, es decir,
hay que hablar de los tipos de población migrante. La niñez migrante es una población de la que pues han abusado mucho, incluso tenemos ya lo que se conoce como niños de circuito en la frontera, que son estos menores de edad que van y vienen a Estados Unidos traficando personas o sustancias, y justamente por su edad, por ser menores de edad, no los pueden detener y los regresan a México. Por eso se llaman de circuito, por ¿no? Movimiento circular que hacen de ida y vuelta. Y bueno, pues eso por supuesto los pone en todos los factores de riesgo a estos menores también. Entonces, sí hay toda una red criminal. Tan solo el ejemplo, Miguel Ángel, hace poquito fue un escándalo el tema que pasó en el sur de nuestro país, en Chiapas, ¿no? Que encontraron a cerca de 70 y tantos migrantes muertos. Y bueno, a pesar de eso, hasta hoy en México no hay ninguna detención, a pesar de que la Fiscalía General de la República dijo que iba a traer el caso, a pesar del escándalo mediático que se dio, hasta hoy no tenemos todavía pues detenidos derivados de esa red de tráfico que hay que, dicho sea de paso, es transnacional. Sí, precisamente, y que también era un poco lo que quería comentar, que estas redes que son transnacionales y que de pronto pareciera que a lo mejor no nos detenemos a pensar tanto en los informes como nos lo dan, pero de pronto cuando ves en algún informe por el estilo que hay ciudadanos de la India, por ejemplo, que llegaron a nuestro país, pues te pones a pensar en todos los países que tuvieron que cruzar y toda la ruta que tuvieron que hacer para llegar hacia nuestro país de una manera pues ilegal. Pues indocumentada sobre todo, y como bien dices, México finalmente es un país con todas las caras de la migración, es un país de expulsión, es un país de recepción, es un país de tránsito, es un país en donde muchos de los que antes transitaban cada vez se quedan más por acá, es un país de desplazamiento interno. Entonces tenemos todas estas caras y no solamente, y creo que es muy bueno que lo haya subrayado, no solamente Centroamérica, que es lo que tenemos muy claro, ¿no? Quizá en nuestro imaginario colectivo, sino también poblaciones, como tú ya decías, de la India, de África, bueno, de Cuba, que también fue una población importante, haitianos, en fin, sí vienen de otras latitudes también hacia México para instalarse acá o para tratar de ingresar también a Estados Unidos. Y creo que otro fenómeno importante a subrayar en esa coyuntura delincuencial es que desde mediados de 2020 a la fecha, otra vez hay un incremento importante de los mexicanos que viajan hacia Estados Unidos, algo que no habíamos visto la última década, es decir, la última década se hablaba de una tasa cero, eran más migrantes los que regresaban que los que se iban, y ahora estamos otra vez viendo, 2021 cerró como el año de mayor migración mexicana de la última década, y 2022 se antoja que todavía lo supere, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando nosotros revisamos y platicamos con las personas que hemos visto que están huyendo, ¿no? Y que quieren irse hacia Estados Unidos, lo que vemos es que es la violencia homicida, las amenazas de muerte, lo que está haciendo que estas personas huyan también de nuestro país. Entonces ya no solamente es el caso de San Pedro Sula en Honduras, de Centroamérica, también en lugares de nuestro país, por ejemplo, Michoacán expulsó a mucha gente durante 2021, hoy estamos viendo que matan al presidente municipal de Aguililla, ¿no? Hace 2 semanas vemos una matanza en un velorio, en fin, hace otras dos, minas antipersonales, en fin, hay estados de México que están en franco, pues francamente inseguros, ¿no? Y que hay ya cuestiones de inseguridad que pues pudiéramos hablar también de una guerra interna, ¿no? No, definitivamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Eunice. Eunice, me gustaría irme encaminando un poco hacia el final de la conversación con la siguiente pregunta. México, lo hemos escuchado un día sí, prácticamente el otro día también, desde que empezó el conflicto. El presidente López Obrador ha dicho que México mantiene una postura, bueno, pues con los principios, esta doctrina Estrada de no intervención, de resolución pacífica de las controversias y demás. ¿Cómo convive esto con, con el tema migratorio, con este ofrecimiento, sí a ucranianos y a rusos en el discurso, pero a lo mejor en la práctica,
pues hoy estamos viendo que mañana va a salir un avión, digo, esto lo estamos hablando un jueves en la noche, mañana sale un segundo avión por mexicanos hacia, bueno, pues hacia la frontera con Ucrania, pero que también además va a llevar colchonetas, medicinas para los refugiados en Rumanía. Se puede llegar a malinterpretar, pueden llegar a malinterpretar esto como un apoyo hacia Ucrania o algo por el estilo fuera del discurso mexicano. Mm, Mira, creo que no, porque al final pues todo el mundo está en estos momentos haciendo muchos movimientos. Creo que finalmente tampoco creo que estén de manera prioritaria los rusos viendo cuál es la reacción específicamente de México, ¿no? Y sí creo que algo importante en el caso mexicano es que con lo que ha pasado, por ejemplo, con la salida de los mexicanos de Ucrania, con la embajadora Olga Guillén allá, con el embajador también mexicano en Rumania. O sea, creo que lo que vimos también es que pues tenemos un servicio exterior de carrera, más allá de lo que diga quien diga, hay un servicio exterior de carrera que sirve, que funciona, que ahí está, ¿no? Que creo que hizo bien las cosas, que estuvo ahí al pie del cañón, que han ido sacando. Yo creo que el papel de la Cancillería ha sido positivo en todo en todo este asunto de la guerra. Y bueno, finalmente, pues no solo es llevar las colchonetas. Aquí creo que una cosa significativa en el caso mexicano, a diferencia quizá de otros países, es que se ha dado el anuncio de una apertura para darles el refugio tanto a rusos como ucranianos, ¿no? Que eso yo creo que también pues es algo que se debe considerar. Y también algo importante lo que mencionabas, digo, una cosa es la oferta, por supuesto, y sí creo que en una situación de guerra como en la que están, alguna prioridad van a tener para México las personas que aquí quieran venir a pedir esa figura humanitaria. Sin embargo, no podemos dejar tampoco de lado todos los pendientes que tenemos en esta materia. Es decir, el año pasado la Comisión Mexicana para el Refugio tuvo más de, ahora sí que rompiendo todos los récords, tuvo más de 130,000 solicitudes de refugio, de las cuales apenas si pudo solucionar cerca del 30%. Es el mismo titular de la Comar ha dicho una y otra vez que están rebasados, que los recursos que tienen pues no están para el problema del fenómeno que tienen enfrente. Y bueno, eso va a seguir así. En este sentido, justo con esto que estás mencionando de la Comar, me gustaría preguntarte ya para concluir la llamada, ¿qué lecciones estamos aprendiendo de este fenómeno en particular y que podremos ver o que podremos pues sí, percibir, ver las próximas pues días, semanas acá en nuestro país? Pues mira, yo creo que se esperan muchas cosas todavía, ¿no? Del tema de la guerra, te digo, vamos a tener un impacto en términos económicos seguramente, en términos, pues, de la bolsa, en términos incluso hasta de combustible, ¿no? De algunos productos que seguramente sufrirán el impacto de la guerra, pero también vamos a tener un impacto, creo, con una llegada mayor de estos ciudadanos de ambos países, ya sea, pues, porque quieren quedarse acá o más bien quieren ingresar hacia los Estados Unidos, que ese me va a parecer el primer motivo. Y bueno, ya como bien has dicho, el hecho de haber sacado ya a la mayoría de los mexicanos que estaban por ahí, pues supone un primer buen avance. Entonces, pues hay que seguir muy de cerca lo que pase. La guerra no parece todavía que vaya a terminar. De hecho, como que al parecer en estos últimos días la única conclusión es que a las que llegan es que van a seguir hablando, pero no cesan todavía, digamos, estas intenciones de guerra del presidente ruso, a pesar pues, de todas las amenazas y limitaciones que ya han sufrido él y sus empresas y en fin, todo lo que tiene que ver con ese país. Entonces, bueno, no hay que dejar de lado, es triste estar en una guerra, es triste lo que estamos viendo, ¿no? Y también creo que es importante mencionar que es preocupante ver que los países sí ofrecen este refugio, sí ofrecen que vengan, pero yo no veo ningún país realmente, y creo que ahí es donde está la prioridad para nuestro país y para otros, ¿cómo vamos a hacer realmente políticas integradoras de estas poblaciones? Porque lo más fácil es decir, vengan y aquí les damos el refugio. ¿Cómo vamos a hacer para que tengan realmente los servicios a la mano, desde el idioma, por ejemplo, hasta la integración educativa, los documentos, o sea, todos los procesos para lograr tener los servicios mínimos básicos? Todo eso se requiere un esfuerzo, creo, importante de avanzada.
y también creo que es momento de ir pensando no solo en ellos, sino en ellos y en los centroamericanos, en todo lo que se viene en materia migratoria, para de una vez por todas hacer una política integral, integradora, productiva. Es decir, cómo vamos a hacer que también esta migración tenga algunos componentes productivos para que la gente llegue y sepamos bien hacia dónde podemos canalizarlas en términos de empleo, en términos de una oportunidad laboral. Y creo que eso no tenemos ningún plan hasta ahora. No puede ser simplemente algo asistencial sin planear todo este esquema, porque pues de lo contrario no va a terminar surtiendo efecto ni siendo funcional. Y creo que ya, para como estamos con nuestras fronteras, la frontera norte con el programa de Permanece en México, que desafortunadamente es un programa de Trump, que Biden lo había terminado al inicio de su gobierno. La Suprema Corte lo obliga de su país a reiniciar el programa desde hace 3, 4 meses, que tenemos nuevamente llena la frontera con todos estos centroamericanos que lo que quieren es el refugio en Estados Unidos, aumentándole además todos los títulos 42 que Estados Unidos, básicamente con el pretexto de la pandemia, regresa a cientos de centroamericanos a México y pues los deposita en 6 puntos fronterizos y se quedan también ahí aglomerados. Y bueno, ahora estas nuevas nacionalidades que incurren por diferentes problemáticas en estas fronteras. Entonces creo que sí es momento de pensar en una migración segura, ordenada y planeada con este tipo de metodologías que sí sea integral, integradora, productiva y que verdaderamente pues no está fácil, ¿no? O sea, sí es un tema en el que creo que diferentes sectores y diferentes niveles de gobierno, diferentes, ahora sí que diferentes políticas tienen que confluir. Eunice, pues de verdad te quiero agradecer muchísimo la disposición y el tiempo de la llamada. Me gustaría preguntarte si quisieras agregar algo más a manera de cierre para nuestros lectores. Pues yo simplemente decir que la migración, siempre hablamos mucho pues de los fenómenos que se generan, quizá de algunas problemáticas, de estas contenciones y de concentraciones migrantes, pero hablamos menos de todas las cuestiones positivas que tiene la migración, y finalmente la migración lleva consigo muchas cuestiones positivas en términos culturales, en términos económicos, en términos de retroalimentación de un país a otro. Los migrantes, como bien sabemos, y más los mexicanos, aportan mucho en el lugar de destino y también en su lugar de origen, y tan solo hay que echar un ojo a las remesas del año pasado, más de 50,000 millones de dólares, ¿no? Batiendo cualquier tipo de récord, que llegó pues a muchos hogares en nuestro país, de los mexicanos que tenemos en Estados Unidos, y creo que así es como podríamos ver reflejado, y repito, no es solo es económica, da una riqueza cultural, económica, o sea, tiene muchos aspectos positivos. Creo que simplemente hay que saber cómo hacer planes, modelos, etcétera, que puedan ser funcionales. Y que no olvidemos eso, que la migración tiene muchas cuestiones positivas y todos conocemos a alguien que ha migrado, todos hemos sido migrantes en algún momento, tenemos algún familiar, y eso creo que lo tenemos que tener también muy presente pues a la hora de hablar, de entender y de analizar estos temas. Y que definitivamente estos temas o este tema en particular pues es enorme, y te pido que por favor quedemos en contacto para más temas, y siempre es bienvenida acá a Publimetro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y a Publimetro. Muchas gracias.